Ok, ahora sí. Bueno, nuevamente buenos días. Que estén muy bien. Ahora, vamos entonces a retomar nuestro tema de interpolación. Yo tengo que reconocer que a mí este tema de interpolación eh, me gusta bastante. O sea, es un tema que a mí me parece, en lo particular, me parece bien atractivo, al menos a juicio personal. Y bueno, a lo mejor le voy a dar un poquito más de énfasis de lo que a lo mejor típicamente en cursos similares, en ramos similares en otras universidades se les da. Pero sin embargo yo sigo considerando que es relevante. Entonces voy a hacer un breve repaso de lo que hicimos la clase pasada para agarrar el hilo de lo que venimos hablando y vamos entonces a hablar de unas nuevas funciones base el día de hoy. Entonces, ¿de dónde venimos? Nosotros la clase pasada dijimos que queríamos hacer ahora funciones de interpolación y la diferencia de las funciones de interpolación respecto a las regresiones era que la interpolación pasaba ahora por los puntos de la tabla de datos que nosotros queremos entonces ajustar, ¿sí? La curva que queremos ajustar a esa tabla de datos. ¿Qué es lo que nosotros teníamos entonces como base fundamental? Era una combinación lineal, ¿sí? De funciones que dependen principalmente de X, ¿verdad? Y se combinan linealmente a través de estos coeficientes que teníamos allí, ¿no? Entonces esa es la premisa fundamental tanto de las regresiones como de las interpolaciones. En las regresiones nosotros lo que decíamos era que ahora esta función nosotros la evaluábamos en los datos, la comparábamos con la salida de los datos, calculábamos un error y ese error, cuando nosotros hacíamos una regresión, lo que queríamos hacer era disminuir el error, encontrar estos coeficientes de tal manera de que esos errores se disminuyeran y es por esa razón que uno entonces trabajaba con lo que se llamaba mínimos cuadrados. Sin embargo, en interpolación, como nosotros queremos forzar a que la función pase por los puntos, estos errores entonces nosotros tenemos que forzarlos a que sean cero, ¿sí? Entonces ahora nosotros, a diferencia de la regresión, nosotros no queremos disminuir el error, sino que ahora nosotros queremos forzar a que el error sea cero, ¿sí? Ok. Nosotros entonces nos damos cuenta que estas ecuaciones, ¿verdad? Que están allí, que sería la función que yo estoy ajustando, evaluada en cada punto de la tabla, y comparando esa salida, esa predicción de esa función respecto al valor real que tiene la tabla, yo ahora esas ecuaciones las puedo expresar de manera matricial, ¿sí? De manera matricial, y nos damos cuenta entonces que yo para poder resolver este problema de interpolación, yo tenía que hacer este vector igual a cero, que eran los errores, pero adicionalmente yo tenía que forzar a que esta matriz fuese diagonal. Diagonal no, cuadrada. Y para hacer que fuese cuadrada, nosotros lo que teníamos que imponer era el mismo número de funciones base como cantidad de puntos teníamos nosotros en nuestra tabla. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que tener aquí presente es que la cantidad de puntos de nuestra tabla tiene que ser igual a la cantidad de funciones que yo voy a utilizar para combinar linealmente. Sí, eso es lo primero. A diferencia de las regresiones que pueden ser valores distintos. ¿Sí? Em, Nosotros entonces al entender esto, habíamos entonces llegado a una expresión de esta naturaleza, donde ahora nosotros tenemos esta función, esta matriz que está acá, nosotros la íbamos a forzar a que fuese entonces una matriz cuadrada, haciendo coincidir el número de funciones con el número de datos de la tabla, y adicionalmente nosotros íbamos a imponer una condición súper fuerte, ¿sí? Y esa condición súper fuerte era que esta matriz nosotros la queríamos convertir en una matriz identidad. Para eso nosotros lo que entonces hacíamos era que la primera función de forma, la primera función base evaluada en el primer punto X tenía que ser 1 y la primera función base evaluada en cualquier otro X tienen que ser 0. ¿Sí?
Y lo mismo hacíamos con la segunda función base. La segunda función base evaluada en el segundo punto tenía que ser 1 y esa segunda función base evaluada en cualquier otro punto tiene que ser 0. ¿Sí? Entonces, de esa manera nosotros podíamos convertir esa matriz en una matriz identidad. Y esa matriz identidad lo que a nosotros nos permitía era decir que estos coeficientes, que son los que van a interpolar estas funciones base, van a ser iguales a los valores i. ¿Sí? Eso es todo lo que está detrás, ¿sí? Digamos, de este antojo de por qué quiero yo convertir estas funciones, por qué quiero yo tener estas funciones definidas de esta manera y forzar a que esto sea la identidad. Entonces, todo el antojo para poder, o digamos, toda la motivación para poder seleccionar o imponer esta condición de las funciones base es simplemente para decir que los vectores que estos valores que combinan linealmente las funciones simplemente son los valores i de la tabla. ¿Sí? Y eso lo que nos permitía a nosotros era realizar la interpolación de esta manera, ¿sí? Donde entonces la función está combinada linealmente simplemente por los valores i de la tabla o los valores salida de nuestra tabla. ¿Sí? Si nosotros entendemos eso, entonces lo que nosotros tenemos ahora que de verdad seleccionar o tener cuidado para hacer una interpolación es simplemente seleccionar las funciones base de tal manera que cumplan con esa condición. Entonces yo tengo ahora que si yo tengo una tabla de 15 puntos, yo tengo que seleccionar 15 funciones base y esa función base tienen que cumplir con esa característica, que si yo la primera función la evalúo en el primer punto, me da 1, y si la evalúo en los demás puntos, me da 0. Si la segunda función yo la evalúo en el segundo punto, me da 1, y si la evalúo en todos los demás puntos, me da 0, y así sucesivamente. ¿Sí? Esa es la condición que estamos imponiendo. Entonces, en este punto, ¿verdad? Aquí a este nivel, lo que a nosotros, el problema que se nos genera, ¿verdad? En un problema de interpolación, no es combinar esto, porque combinar esas funciones es súper fácil, es una sumatoria. El problema que se nos genera, y fíjense que no tenemos que resolver ningún sistema de ecuaciones ni nada, lo único que nosotros tenemos que hacer es seleccionar las funciones base. Y ese es el gran inconveniente de los problemas de interpolación. ¿Cómo selecciono yo las funciones base? Ok, vamos a ver, entonces nosotros vimos, perdón, el día de martes, vimos la primera función base, que era lo que se conocía como los polinomios de Lagrange. Y el polinomio de Lagrange lo que nos decía era que las funciones base que cumplen esta característica, ¿sí?, pueden construirse siguiendo esta multiplicatoria, ¿sí?, una multiplicación. Y veíamos, bueno, aquí yo les había armado cinco funciones base, cómo se verían, ¿verdad? Y nos dábamos cuenta al graficarlas, ¿verdad? Cada una de ellas nos dábamos cuenta que efectivamente se cumplía esa característica de que era 0 en cualquier otro punto y era 1 cuando la función i era evaluada en el xi, ¿no? Y ahí, bueno, hicimos un ejemplo y a eso fue lo que llegamos. Lo que vamos a ver el día de hoy son funciones base que son distintas a los polinomios de Lagrange. Entonces, nosotros lo que vamos a partir es de la misma premisa, ¿verdad? Vamos a partir de esta misma premisa, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es encontrar unas funciones base, que son estas funciones que están acá, que también cumplen con nuestra condición súper específica, esta de que es 0 y 1, pero vamos a darnos cuenta que existen muchas más funciones de las que nosotros creemos. ¿Sí? Ok. Vamos a ver entonces cuáles son esas funciones. Entonces aquí les coloqué aquí es donde vamos a empezar con el contenido nuevo el día de hoy. ¿Qué tenemos acá? Tenemos entonces la función que vamos a interpolar, ¿verdad? O sea, la función que estamos armando como función de interpolación. Aquí tenemos entonces las funciones base que vienen combinadas linealmente con los datos i de la tabla. ¿Sí? Y esto es, recuérdense, porque la matriz F que armamos la forzamos a que fuese
identidad de tal manera de que estas funciones base, para que cumplan eso, necesitan respetar esa condición de que la primera función evaluada en el x1 es 1 y esa misma función 1 evaluada en cualquier otro punto tiene que ser 0. En cualquier otro punto de la tabla tiene que ser 0. Entonces vamos a empezar a hablar de cosas más sencillas. Y vamos a hablar ahora de casos, ¿verdad? En los cuales estos datos X están separados una magnitud o un valor constante, es decir, están equiespaciados. Entonces, por ahora voy a restringir, digamos, esta explicación para datos de tablas que están equidistantes uno de otro. ¿Sí? Entonces, los valores X tienen que estar separados entre ellos la misma cantidad. ¿Sí? Esto para poder entenderlo. Después, la clase del martes vamos a generalizar esto. Ok. Y a esa distancia, ¿sí? Importante, esta distancia que hay entre los datos es lo que voy a llamar yo B. ¿Sí? Es decir, la diferencia que hay entre x1, x1, x0, x1 es la misma diferencia que hay entre x1, x2 y es la misma diferencia que hay entre xn más 1 y xn. ¿Sí? Y esa diferencia va a ser B. Es lo que yo estoy llamando B. Yo lo iba a llamar H, pero por ahí me di cuenta que a veces mi H se confunde con la N minúscula y yo decidí hacerlo con B. ¿Sí? Solamente para que H es como el estándar que se utiliza de nomenclatura para esto. Ok, entonces tenemos ese B. Y lo que vamos a decir es que vamos a definir una función base, ¿sí? Y aquí esto es importante, que vamos a tomarla como una función que va a ser deslizante. Fíjense aquí una de los datos importantes. En el caso del polinomio de Lagrange, ¿verdad? Si yo tengo una tabla con 25 datos, yo voy a tener que generar un polinomio de grado 24. ¿Sí? Eso significa que yo voy a tener que tener 25 funciones base, ¿sí? 25 porque tengo que tener tantas funciones base como puntos de la tabla. Si tengo 25 puntos, tengo que armarme 25 funciones, ¿verdad? Y cada función de los polinomios de Lagrange, cada función base, es o va a ser diferente, ¿sí? Entonces, como son distintos, de alguna manera yo tengo que estimarlos. En este caso, ¿verdad? Digamos, la premisa es ligeramente distinta, porque aquí lo que se dice es, bueno, yo voy a utilizar una función, ¿verdad? Y esa función la voy a utilizar como función base, de tal manera que lo que yo voy a hacer para que esta función sea una función base va a ser irla corriendo o deslizando en el eje X y centrándola en cada punto de interés que yo tenga en la tabla. Entonces, si yo tengo aquí una tabla, ¿verdad? Que tiene un x0 igual a 2 y esto un x0 igual a 4 y esto a 6 y así sucesivamente, es decir, la tabla, los valores x van de 2 en 2 a partir del 2. Lo que voy a hacer yo para formar esta función base va a ser tomar una función, ¿verdad? Tomar una función y agarrar esa función y deslizarla hasta centrarla en 2, después centrarla en 4, después centrarla en 6. De tal manera que las funciones base van a ser todas iguales, la única diferencia es que van a estar desplazadas, ¿sí? Y eso me facilita a mí los cálculos porque me permite a mí utilizar la misma función para yo poder crear las funciones base, ¿sí? Es decir, que tengo una función que es como la función madre y esa función es la que yo voy a ir corriendo y transformando entonces en las funciones base. Y esta función, digamos, madre, no sé ni siquiera cómo llamarla, pero ya llamémosla madre porque es la que genera las funciones base. Esta función principal tiene que respetar esa característica de que evaluada en el punto central tiene que valer 1, ¿verdad? Evaluada aquí tiene que valer 1 y evaluada en los puntos aledaños tiene que ser 0, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo estoy diciendo que los datos están separados una cantidad B, ¿sí? Una cantidad B. Eso significa, ¿verdad? Que si yo el primer dato lo tengo aquí en el 0, 0, ¿sí? Es decir, que si mi coordenada x0 es igual a 0, ¿verdad? El siguiente dato, el x1, tiene que estar colocado una cantidad B hacia la derecha. Entonces, el siguiente dato debería estar acá.
¿sí? Este debería ser el x0, este debería ser el x1. Y cuando yo corro entonces esta función madre hacia la derecha, yo tendría entonces algo de este estilo. ¿Sí? Sería la cajita roja, pero corrida ahora hacia la derecha y la coloqué en azul. ¿Sí? Este sería entonces nuestra función ahora centrada en x1. Y estas funciones, si ustedes se fijan, nuevamente, tienen esta particularidad de que evaluadas en el punto valen 1 y evaluadas en el punto anterior, pues va a valer 0. Y en el punto posterior también. Ahora, algo importante, entonces, para poder utilizar esta función como una función base, es que en mi función madre, el ancho de esa función tiene que ser justamente b. ¿Sí? Tiene que ser justamente b. Si yo tengo un valor más pequeño que b, lo que va a suceder, ¿sí?, es lo siguiente. Si yo tengo un valor más pequeño que b, lo que yo voy a tener es que el siguiente punto va a estar muy separado acá. Y lo que voy a tener entonces es que mi función, ¿sí?, la función base 1 y la función base 2 van a tener un espacio entre medio donde no hay nada definido. ¿Sí? Entonces, cuando yo arme mi función de interpolación y yo evalúe un valor de x que está en esa zona, entonces esa función de interpolación me va a decir el valor al que tú quieres obtener, o sea, la predicción va a ser 0. Entonces, nosotros no podemos dejar esos vacíos entre las funciones base. Es decir, las funciones base tienen obligatoriamente que estar definidas o estar al menos contenidas, ¿sí? O sea, tienen que estar al menos pegadas una al lado de la otra. No pueden quedar, aquí no pueden quedar espacios vacíos, ¿sí? Ahora, se pudieran solapar, ¿sí? Yo también las pudiera hacer así, la función base. Y yo pudiera tener esta zona que se traslapan, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Por ahora vamos a decir que estas funciones son definidas tal cual como se las acabo de colocar acá. Entonces, esta función base tiene esta definición, ¿no? Es una función que toma un valor de 1 o 0, dependiendo si yo estoy en este intervalo o yo estoy en cualquier otro lugar fuera de este intervalo, ¿sí? Y algo importante aquí es que se respete este menor y este menor igual, ¿sí? De tal manera que como yo estoy poniendo una función al lado de la otra, yo no puedo tener dos valores de x cuando las combine, no puedo tener dos valores de x definidos en dos funciones base distintas, ¿sí? Entonces tienen que ser esto mutuamente excluyente. Y por esa razón aquí es importante este menor igual y este menor. Lo que estoy diciendo es que básicamente si ustedes evalúan esta función base, este valor está contenido, este valor está excluido. Cuando ustedes coloquen la siguiente función base que va a ser la azul, ¿sí?, entonces el azul sí está contenido y este está vacío. Y así sucesivamente, ¿sí? De tal manera que este valor justo de la frontera está definido solamente en una de las funciones, no en las dos funciones simultáneamente. ¿Sí? Esa es la razón de ser de esos signos, ¿sí? Y esto es algo que realmente se omite bastante en los libros de literatura, ¿sí? Esa condición de exclusión. ¿Sí? Solo para que lo tengan presente. ¿Qué pasó, mamita? Ya. Entonces, ¿cómo se arman las funciones base? Bueno, lo primero es que yo defino mi función madre aquí, o mi función principal, que es esta, ¿sí? Y después lo único que yo tengo que hacer, una vez que yo tengo esta función definida como función, es decir, que la primera función base, recuerden que mi numeración empieza en 0, entonces mi primera función base
es simplemente agarrar mi función y evaluarla en x menos x0. Y después mi segunda función base es evaluar la misma función principal y evaluarla en x menos x1. ¿Sí? De tal forma que al yo armar mi polinomio interpolante, este que está acá, ponerlo aquí, mi polinomio interpolante, que sería el f0, yo tendría f0 menos x0 por i0 más f1, perdón, sería, espérate, aquí, ahora sí. Sería f por x menos x1 en i1 y así sucesivamente. Entonces, si ustedes se fijan, para yo armar mi polinomio interpolante, lo único que yo tengo que hacer es definir mi función madre, que es esta, y evaluarla en un x corrido, una cantidad que sea igual a la coordenada que yo tengo en mi tabla de datos en x. Entonces, armar polinomios interpolantes con funciones deslizantes, ¿sí? Porque ese es el concepto de la función deslizante, ¿sí? Significa que yo tengo esa función madre que la voy entonces convirtiendo en funciones base a medida que yo la voy deslizando y centrando en el valor de las tablas, los valores X de las tablas. ¿Sí? Ok. Fíjense que armar, digamos, computacionalmente esto es mucho más fácil que los polinomios de Lagrange. Porque armar esto computacionalmente, lo único que yo tengo que hacer es definir esta función como función. Después lo que tengo que hacer es evaluar esa función en x menos x0. Y ya. ¿Sí? Entonces, es muchísimo más sencillo trabajar con estas funciones deslizantes. Y es lo que típicamente se hace. Ok, vamos, les coloqué aquí un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo de cómo se ven estas funciones base puestas unas al lado de la otra. Es un poco lo que ya mencionamos, ¿no? Tenemos nuestra función principal, que es esta, que está centrada en 0, y en 0 tiene un valor de 1, ¿verdad? Y lo que estamos diciendo nosotros entonces es que ahora yo esa función base, yo la puedo desplazar, ¿verdad? La puedo desplazar una cantidad xy para centrarla en un valor de la tabla, ¿sí? Recuerden que el xy son las coordenadas x de la tabla. De tal forma entonces que yo ahora, mi función base, la voy a llamar como la función madre desplazada a una cantidad xy. ¿Sí? Recuerden que si se desplaza hacia la derecha va restando, si se desplaza hacia la izquierda va sumando, ¿no? Este argumento que está acá. Entonces, yo lo que voy a decir acá, por ejemplo, en este ejemplo, yo lo que estoy diciendo es que voy a tener una tabla que tiene coordenadas x que van de 2 en 2, ¿sí? Tengo 4 puntos. Entonces voy a tener, como tengo 4 puntos, tengo que tener 4 funciones base. La función principal, la función base madre, es la misma. Y esa función base madre, entonces, aquí en un primer momento, es este azul. Voy a colocar esto súper grande para que se vea. ¿Sí? Entonces, la primera función base está centrada en 0. ¿Sí? Está centrada en 0. Entonces, como está centrada en 0, esa función base toma esta forma que está acá. ¿Sí? Sería esa función azul. Y si ustedes se fijan nuevamente, como es la primera función base, esa primera función base evaluada en 0 me da 1, y esa función base evaluada en 2, 4 y 6, ¿sí? En 2, 4 y 6 me da 0. Entonces esa función base cumple con mi premisa de la condición que estamos imponiendo, ¿sí? Lo mismo pasa con la función, ahora con la función, con la segunda función base, ¿no? La segunda función base tiene que estar centrada en el segundo valor de la tabla. Esa función base entonces toma este escalón que está acá, ¿sí? Y si ustedes se fijan nuevamente, la segunda función base evaluada en el segundo punto nos da 1, y evaluada
¿verdad? En 0, 4 y 6, en 0, 4 y 6 nos da 0. Entonces la segunda función base también cumple con que es 1 en el segundo valor y es 0 evaluado en todos los demás valores de la tabla. Y bueno, así sucesivamente ustedes pueden ver todas las demás configuraciones, ¿no? Que son las otras dos funciones más. Adelante, hay una pregunta. Sí, tengo una duda. Lo que pasa es que esta función base solamente se puede tomar si tengo datos así regulares, ¿o no? Porque si no tengo datos como que tengan esa regularidad, no la puedo ocupar. Ya. Así es, Isidora. Pero tú la puedes acomodar para que funcione. Voy a abrir una página, a la primera. Ah, no, perdón. Voy a abrir una página aquí. ¿Sí? Yo puedo hacer lo siguiente. Yo puedo hacer lo siguiente. Vamos a suponer que el primer punto está acá, el segundo está aquí, el tercero está aquí, el cuarto está aquí, quinto aquí, ¿sí? No están equispaciados, ¿verdad? Entonces yo lo que sí puedo hacer es definir mi primera función hasta la mitad del intervalo, ¿sí? Esta función que está aquí. La siguiente función yo la puedo definir hasta la mitad del intervalo, que sería esta que está acá. O sea, bueno, me refiero a la mitad, sería la mitad del intervalo, ¿no? O sea, la mitad entre los valores que siguen. Vamos a poner esta aquí, esta sería hasta la mitad aquí, y así sucesivamente, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede acá? Lo que sucede es que la función ahora que yo desplazo no es la misma, porque la función que yo estoy desplazando ahora tiene digamos, tiene una característica, la función que se desplaza ahora es una cosa así, ¿verdad? Que está centrada acá en un XY y que yo tengo que definir ahora un valor A y un valor B, que sería como el ancho hacia la izquierda y hacia la derecha, y ese ancho lo tengo yo que ir definiendo cuando yo vaya avanzando de punto a punto. Esa sería como la restricción, la forma de acomodar este concepto, ¿sí? Entonces yo tendría que ir sacando cada vez que yo me muevo en un punto, yo también tendría que ir diciéndole cuál es el valor de A o B para poder definir correctamente estas funciones base. Entonces, la respuesta es, sí se puede hacer o forzar a que esto funcione cuando los datos no están equiespaciados, pero vamos a entender primero el concepto, después vamos a ver cómo lo vamos a hacer, ¿sí? Hay una forma un poco más generalizada y elegante de poder resolver este problema. Sí, pero vamos de a poquito. Te prometo que lo vamos a responder cuando esto no está equiespaciado. Pero por ahora está equiespaciado para entender el concepto. ¿Sí? Realmente aquí lo que es importante, o sea, la premisa que está detrás es, yo necesito, es hacer una función madre y tratar de trabajar con una sola función desplazándose en todo mi dominio. ¿Sí? Eso es lo que nuestro objetivo. Nuestro objetivo. Después vamos a ver qué pasa con los datos cuando no están aquí espaciados. Entonces, tercera función base. La primera eran los polinomios de Lagrange. La segunda función base es la que acabamos de ver, que son funciones deslizantes constantes. Y ahora vamos a ver funciones deslizantes lineales, que es lo lógico. Si acabamos de ver un escalón, bueno, vamos a ver qué pasa con ahora el caso en que esto es una pirámide. Yo me di cuenta hace como unos 15 minutos antes de empezar la clase, de que yo había cometido un error en el apunte. Por favor, chequen que esto es B, ¿sí? Yo lo había colocado como que B era toda la base de ese triángulo y no, es solamente el lado derecho, ¿sí? Me di cuenta en la mañana. Perdón, siempre las clases por ahí a uno se le va uno que otro error. Al menos los estamos agarrando a tiempo. Entonces eso. ¿Cuál es entonces, digamos, la lógica acá? Es exactamente la misma, es la misma lógica. Nuestra función ahora, digamos, madre, va a estar definida en vez de una constante que es 1, 0, va a estar definida como una línea recta.
Y esa línea recta, entonces, bueno, tiene aquí un valor absoluto en x, que justamente lo que hace es que si mi x es negativo, o sea, si yo estoy de este lado, ¿verdad? El valor de la función sigue siendo positivo, por lo tanto, yo tengo esa función que está allí, que es una pirámide, básicamente. Entonces, el truco acá es que al definir nosotros el valor de b como solamente este lado que está acá, significa, ¿verdad? Y recordando que b es la distancia que hay entre el equiespaciamiento que hay entre los valores de x, obviamente, nosotros lo que estamos diciendo es que aquí hay un punto, aquí hay otro punto, aquí hay otro punto, de tal manera que las pirámides desplazadas una cantidad x, ¿verdad? O una cantidad b, lo que estamos diciendo es que ahora estas pirámides quedan de esta manera. ¿Sí? Y fíjense que ahora sí queda una parte superpuesta, ¿sí? Existe aquí entonces ahora una zona, ¿verdad? Que está compartida por la función base 3 y la función base 2. Y aquí hay otra zona que está compartida por la función base 1 y la función base 2. Es decir, no son mutuamente excluyentes como en el caso anterior de que terminaba, donde terminaba una función base empezaba la otra. Aquí están solapadas las funciones base, ¿sí? Ok, entonces, entendiendo eso y siguiendo la misma lógica de lo que seguimos ahora, el polinomio se arma exactamente, exactamente igual. Yo lo único que tengo que hacer es definir esta función y después es simplemente armarme esta sumatoria tomando esas funciones desplazadas, ¿sí? Entonces sería ese polinomio para que les quede aquí escrito, ¿sí? El polinomio sería, ¿verdad? Sería la función madre desplazada hasta el primer valor, ¿verdad? Más la función madre desplazada hasta el segundo valor de la tabla y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces siempre va a ser la función madre desplazada, desplazada, desplazada. Ok, si nosotros vemos ahora cómo se ven, ¿verdad? Estas funciones base, es decir, cuando tomo la función madre y la desplazo una cantidad xy, ¿verdad? Aquí también estoy suponiendo la misma tabla de datos, estoy suponiendo una tabla de datos que esto parte en 0, en 2, en 4 y en 6, ¿sí? Por eso tengo los puntos de datos acá, y por eso yo les coloco que este es el x0, el x1, el x2 y el x3, ¿sí? ¿Sí? Por eso tienen los valores 0, 2, 4 y 6. Entonces lo que estamos diciendo aquí es que estas funciones desplazadas toman entonces esas respectivas formas. Y nuevamente, aquí lo interesante es siempre tener en mente, por ejemplo, la primera función base es esta línea que está acá, y esto es 0 aquí, ¿sí? Esa función base cumple con el hecho de que si la evalúo en 0, ¿verdad? Me da 1, y si la evalúo en los otros valores, pues me da 0, ¿sí? Voy a hacerlo con la segunda función base, solamente para que estén seguros de que esto funciona. La segunda función base es esta pirámide que está acá, esto es 0. Entonces, la segunda función base, evaluada en 2, ¿verdad? Evaluada en 2, tiene que ser 1. Y evaluada en 0, 4 y 6, en 0, 4 y 6, les da 0. ¿Sí? Entonces, estas funciones base cumplen con esa premisa que habíamos hablado con anterioridad, ¿verdad? ¿Qué pasó, mi chiquitita? Ya, ok. Y ahora vamos a ver qué pasa con una cuarta función base, ¿sí? Entonces vimos una función constante deslizante, una función lineal deslizante, y ahora vamos a ver qué pasa con una función sinusoidal que también es deslizante, ¿sí? Entonces esa función, ¿verdad? También vamos a decir que los datos son equiespaciados. Estamos diciendo que el equiespaciamiento viene definido por ese valor b, y ahora lo que vamos a hacer es definir esta función que está acá. ¿Sí? Es una función que es en base a un seno, ¿sí? Es en base a un seno, pero esa función va decreciendo en amplitud a medida que el x va aumentando. Entonces, para x muy grandes,
el denominador crece, y entonces esto es una función que es un seno, pero que la función se va atenuando a medida que los x van siendo muy grandes. Y si nosotros graficamos esa función, nos damos cuenta que es una función sinusoidal, ¿sí? Es una función sinusoidal y cuyas amplitudes, aquí esto es 1, pero estas amplitudes van a ir decreciendo a medida que yo voy alejándome en x. ¿Sí? Okay. Importante, ¿verdad? Que esta función evaluada en un x igual a 0 me da 1. Y evaluado, ¿verdad? En el x siguiente, que es el que estaría definido por b, ¿sí? Me da 0. Y evaluado en 2 veces b, me da 0. Y en 3 veces b, me da 0. Por lo tanto, si mi primer punto es x0, ¿verdad? Entonces, como esta función es periódica, todos los demás puntos va a estar esa función, es el valor de esa función evaluado en cualquier otro punto de la tabla, ¿verdad? Si es que la tabla es equidistante, también va a ser igual a 0. ¿Sí? Entonces, esta función también cumple con esa premisa. Algo importante también que tenemos que mencionar acá es que no se puede utilizar coseno porque el coseno no empieza en 1. Como no empieza en 1, rompe la premisa de que nosotros acabamos de decir, ¿sí? De que el valor, de que esa función evaluada en el valor central tiene que ser igual a 1. Entonces, como el seno empieza en 0, pues no nos sirve. Entonces, por eso se utiliza aquí el seno. Y cuando nosotros vemos ahora, para el mismo ejemplo, donde tenemos entonces una tabla, xy, y esa tabla es 2, 0, 2, 4, 6, ¿sí? Cuando vemos las funciones base, pues las funciones base entonces ahora se ven de esta manera, ¿sí? Donde si ustedes ven la función azul, ¿sí? Solamente para resaltarla acá, esta función azul hace esto, ¿sí? Esa función azul, fíjense que a medida que va oscilando y se va alejando en x, va teniendo cada vez menores amplitudes. E inclusive llega a tomar aquí valores que están por debajo del 0, ¿sí? Para que lo tengan allí presente. También se solapan, ¿no? Entre las funciones, ¿no? O sea, fíjense que aquí ahora, a diferencia del caso lineal, donde se traslapaba solamente la función base que estaban aledañas, aquí se traslapan varias funciones base, ¿sí? Es decir, por ejemplo, para un x igual a 1, ¿sí? Yo tengo valores de la función azul, tengo valores de la función roja, tengo valores de la función, no sé qué color es este, morado, y de la función amarilla o naranja. ¿Sí? Y eso no es ningún problema para este método. Ok. Y ahora, ¿verdad? Veamos cómo se usan estas cosas, ¿no? Entonces yo les coloqué aquí un ejemplo. Yo les coloqué aquí un ejemplo con una serie de datos, ¿verdad? Me inventé de la nada yo. Son datos que están aquí espaciados. También los coloqué de 2 en 2. ¿Sí? Son de 2 en 2. Por lo tanto, yo tengo aquí 7 datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datos. Como yo tengo 7 datos, yo tengo que construir 7 funciones base. Entonces, mi polinomio interpolante tiene que ser una sumatoria de 7 términos, ¿sí? Desde el 0 hasta el 6. 7 términos. 7 términos. Y ahora lo que yo tengo que decidir es cuál va a ser la función madre que yo voy a utilizar, ¿verdad? Para hacerla función base. Entonces, lo primero es que yo voy a utilizar funciones deslizantes. Entonces, como yo utilizo funciones deslizantes, yo sé que estas funciones base las puedo expresar como la función madre deslizada y centrada en cada valor de la tabla. Por esa razón, yo les coloqué aquí ese valor en rojo. Este valor que está en rojo es la coordenada de la tabla, ¿sí? ¿Sí? Si la tabla cambia, este valor que está aquí en rojo también cambia, ¿sí? Entonces, en este punto, digamos, la arquitectura de mi función de interpolación. Esa es la forma que tiene mi función de interpolación. Ahora lo que yo tengo que decidir es cuál es la función madre que yo voy a utilizar y que voy a ir desplazando para convertirlas en estas funciones
de forma, de estas funciones, perdón, base, de funciones base. Entonces, si yo utilizo, ¿verdad? Una función madre, ponerlas aquí. Si yo utilizo una función madre que es rectangular, triangular o esta sinusoidal que habíamos definido, ¿sí? Yo obtengo, una vez que yo evalúo esa función de interpolación, ¿verdad? Lo que yo obtengo va a ser lo siguiente. Entonces yo obtengo, si utilizo una función madre constante, yo obtengo, fíjense, aquí a ver, okay. Yo obtengo estos valores que están, bueno, primero los valores que están en la tabla son los puntos negros, ¿sí? Estos valores negros son los puntos de la tabla, hay 7 puntos. Y el polinomio no, la función de interpolación que yo obtengo es esta función que está acá. Si ustedes se fijan, es una función que viene por escalones y cuando sale del intervalo, bueno, esto se va a 0 y de este lado también se va a 0. Siempre se va a ir a 0 cuando yo evalúo en cualquier otro punto porque las funciones están definidas de esa manera. Estas funciones están definidas como 1 dentro del intervalo y 0 fuera del intervalo. Entonces, acá en este momento me quedan funciones escalones. Si yo selecciono, ¿verdad? Como función madre, esta función que está acá, que es la lineal, me queda a mí ahora la función que tengo en azul. Y la función que tengo en azul, entonces lo que hace es unir con líneas rectas, ¿verdad? Unir con líneas rectas. Esto se va aquí a 0. Y esto queda aquí a 0. Une con líneas rectas los puntos. Entonces eso también es, digamos, una forma rápida de construir estas formas, esta interpolación. Y por último, cuando yo tengo entonces la función sinusoidal, ¿verdad? La función que yo tengo de interpolación me queda como una función más suave, que sería esta que está aquí en negro. Esa función que está allí en negro, ¿no? Entonces, son distintas, digamos, resultados que obtengo aplicando diferentes funciones madre, que son funciones deslizantes, ¿sí? Ok. ¿Por qué estas maneras de interpolar son importantes? ¿No? Y eso yo se los colocaba acá abajo. Son importantes porque en ingeniería civil son utilizadas no solamente lo que hablábamos antes de los análisis de elementos finitos, sino que también son utilizadas cuando nosotros hacemos, por ejemplo, registros de sísmicos, cuando nosotros instalamos sensores en acelerómetros o sismógrafos para registrar los movimientos sísmicos, se registran en aceleración, ¿sí? Se registra la aceleración del suelo. Y lo que uno hace es que esos instrumentos funcionan de manera digital. Esos instrumentos no recolectan un continuo del terremoto. Lo que colectan es una tabla de datos, porque lo que hacen es tomar o grabar, digamos, registrar la aceleración en intervalos de tiempo que son constantes. Entonces, los sensores usualmente lo que dicen es, guarda el dato cada 0.1 segundos. Entonces, lo que va haciendo es guardando. ¿Cuál es la aceleración ahora? Un segundo y no sé, 0.01 segundos después vuelve a guardar la aceleración y así sucesivamente, ¿sí? Eso se llama frecuencia de muestreo, ¿sí? Digamos, sería el valor del B que estamos diciendo nosotros en la tabla. Cuán regular, cuán seguido estamos nosotros tomando datos en el tiempo. Y uno lo que hace entonces al final es cuando uno registra, uno tiene un registro sísmico, uno lo que tiene es una tabla de datos, uno no tiene una curva, ¿sí? Entonces, si nosotros después queremos empezar a utilizar esa data para hacer análisis, por ejemplo, yo quiero introducir esa data de aceleración como una excitación a una estructura,
yo tengo que convertir esa tabla de datos en una función. Entonces yo tengo que obligatoriamente hacer una interpolación, ¿sí? Y ustedes tienen que ver cómo deciden hacer esa interpolación. Entonces, eso es sumamente importante. O sea, a nivel de ingeniería estructural, sobre todo de la dinámica estructural, cuando uno quiere hacer análisis sísmico con registros reales, que eso se hace, digamos, es muy común hacerlo, nosotros necesitamos a partir de los registros sísmicos convertirlos en funciones. Y los registros sísmicos vienen tabulados, son datos, una tabla. Entonces, para que lo tengan allí presente. Entonces, voy a tratar ahora, ¿verdad?, de llevarlos a la introducción de la clase que viene. Y esto tiene que ver mucho con la pregunta, ahora no recuerdo si fue Isidora que la hizo sobre las bases de las funciones, ¿sí? sobre el equiespaciamiento de los datos. Y yo para esto entonces necesito volver un poco a la clase anterior, ¿sí? Cuando teníamos esto que está acá. Esto me lo voy a traer para copiar. Lo voy a traer por acá. Aquí. Entonces, ¿qué era lo primero que nosotros decíamos? Nosotros decíamos que estamos forzando a que esto fuese la identidad. Como esto era la identidad, decíamos que estos coeficientes iban a ser igual a los valores de I de la tabla, ¿sí? También decíamos que nosotros en general íbamos a tomar tantas funciones como datos tiene la tabla. Por lo tanto, estos índices que están acá, que yo estoy llamando M, M, y este N, este N, este N, este N, vamos a decir que todo es N, ¿sí? Porque estoy tomando la misma cantidad de funciones base como cantidad de datos tiene mi tabla. Entonces, lo primero es que esta función es cuadrada. Esta matriz es cuadrada, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Verdad? Y vamos a volver al caso de la pregunta. Si yo tengo datos que no están regulares, ¿sí? Y voy a dibujarme aquí la función deslizante. ¿Qué pasó, bebé? Pero si tú estás dormida. Ok. Voy a dibujar las funciones deslizantes. Voy a dibujarla acá. Ok. Le voy a ir copiando, pegando. Copio. Pego aquí. Entonces, la primera función la ubico acá. Centrada en el primer dato. La segunda la voy a colocar aquí. Centrada en el segundo dato. La tercera. Centrada en el tercer dato. Y aquí esta no me va a servir porque tengo que hacerla más ancha. Vamos a hacerla así. Ok. Entonces, centro la primera función acá. Centro la segunda función acá. Ya con esta nos vamos a dar cuenta qué pasa, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Lo que sucede es que si yo evalúo entonces la primera función base está aquí, ¿sí? Entonces, yo me pregunto, ¿cumplo con la premisa para hacer que esto sea diagonal, para hacer que esta matriz sea diagonal? ¿Sí? Y entonces en este punto sí, porque en este punto es la primera función base, esta es la primera, esta es la F1, ¿sí? Esta es la F1, ¿verdad? Escribirlo bien. El F0, perdón, que es la primera. Entonces, si el F0 le evalúo en X0, diciendo que esto es X0, me da 1,
Y si la evalúo en todos los demás puntos, ¿verdad? Me da que es 0. Pero en lo que yo me muevo ahora, a la segunda función, vamos a ponerla en azul, la segunda función, que está centrada acá, este es el x0, este es el x1, y esta sería la función 1. Ahora yo digo, bueno, la segunda función evaluada en el segundo punto es igual a 1, perfecto. Pero evaluado en todos los demás puntos debería ser 0. Y aquí lo que me doy cuenta es que al evaluarla en el x2, esa función también me da 1. Entonces, si ustedes se fijan, cuando yo ahora no tengo datos x espaciados, ¿verdad? Lo que estoy teniendo es que esta matriz que está acá no necesariamente es la matriz identidad, ¿sí? Y si esa matriz no es exactamente la matriz identidad, ¿sí? Yo aquí estoy garantizando que esto es 1, que es 1. La diagonal sí va a ser 1, pero estos términos fuera de la diagonal no necesariamente son unos, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces? Lo que tengo que hacer es que ya no puedo decir que los valores A son iguales a los valores de I. Y lo que tengo que hacer es, entonces, resolver este problema de tal manera de poder, de poder invertir esta matriz y poder encontrar cuánto valen estos coeficientes A. Entonces, cuando yo tengo valores de mi tabla que no son X espaciados, yo ya no puedo mantener estos valores aquí como I0, I1, I2, sino que voy a tener que decir que esto es A0, A1, A2, y esos valores los voy a tener que encontrar resolviendo este sistema de ecuaciones lineales. Y lo puedo resolver por eliminación gaussiana, o por inversa de matriz, ¿sí? Entonces, eso es lo que sucede. Entonces, cuando los datos no son aquí espaciados, yo sí puedo aplicar el método. La única diferencia es que sí voy a tener que invertir esta matriz. Y eso es lo que vamos a nosotros a hablar la próxima clase. Ahora, aquí hay algo importante, ¿verdad? Y es que al final, ¿verdad? Esta función es la función base, la función madre, desplazada, la función madre desplazada x1, ¿sí? Pero evaluada en x0, ¿sí? Este valor que está acá sería la función madre x0, ¿sí? Evaluada en el x1. Y si ustedes se fijan, ¿verdad? Estas dos funciones, lo único que tienen de distinto es que están evaluadas en x1 menos x0 y aquí están evaluadas en x0 menos x1, al revés, lo dije al revés. Esta está evaluada en x0 menos x1 y esta está evaluada en x1 menos x0, ¿sí? Pero si mi función madre es simétrica sobre el centro, obviamente, ¿sí? Si es simétrica, resulta que estos dos valores son iguales. Y si esos dos valores son iguales, la matriz que yo obtengo acá, se me vuelve una matriz que es simétrica. Y si esta matriz es simétrica, yo llamo a mi amigo Cholesky. Y resulta que Cholesky me permite a mí resolver este sistema de ecuaciones lineales para encontrar los valores de A. ¿Sí? Pero eso es siempre y cuando mi función madre sea simétrica. Cuando las funciones madres son simétricas, es lo que se conoce como funciones de base radial. Y esto es un trending topic actualmente en la aplicación de problemas de ingeniería. Entonces, es importante, esto lo voy a volver a explicar con más detalles en la próxima clase, pero hacia allá vamos, ¿sí? En verdad, este es el tema que a mí me interesa que ustedes, digamos, el aporte a lo mejor que yo les puedo dar a ustedes que no están en el libro, es, digamos, ese adicional que ustedes se pueden llevar y que es probable que les pueda servir muchísimo
en el futuro. Implementar esto es súper sencillo, por más a lo mejor raro que parezca ahora, es demasiado rápido de resolver y nos vamos a dar cuenta de eso cuando ustedes resuelvan la próxima tarea, la tarea que se va a enviar el día de mañana. Entonces, bueno, con esto cerramos la clase del día de hoy y ahí podemos después hablar un poquito más de estos métodos de interpolación. Voy a dejar de grabar para